Dicen que en Coyoacán las noches guardan la memoria de las mujeres que aprendieron a volar sin permiso, que en la plaza, entre los jacarandás y los puestos de tamales, todavía se oye el rumor de alas marchitas y el olor a moronga que nunca llegó a desaparecer del todo. Yo no soy de Coyoacán, pero crecí con esa voz en la boca de mi abuela, y fue esa voz la que me hizo desconfiar de las casas donde las puertas llevan más de un rosario colgado. Quédense hasta el final, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita y dejen un like. Si esta historia les mueve algo, compártanla y cuéntenme en los comentarios si en su pueblo hay alguien que cocinaba moronga cada noche o si conocen algún secreto que prefirieron callar. La leyenda, como todas las leyendas, tiene una forma y una mentira que conviene mezclar para que no se note. Se habló primero de una muchacha que vivía en una casa de tejas azules cerca del mercado. Era hermosa y trabajaba en la cocina de una familia acomodada. Sus manos tenían la precisión de quien amasa tortillas desde pequeña, y su voz, decían, podía apagar el llanto de un niño con solo inclinarse sobre la cuna. Nadie sospechaba nada hasta que empezaron a faltar las cosas pequeñas, un dedal, una faja, las plumas de los guajolotes que la hija mayor guardaba en un cajón. La muchacha, sin embargo, siempre cocinaba la misma moronga, la misma especia que la gente del barrio aprendió a asociar con ella. Los vecinos murmuraban, la moronga es su ofrenda, la moronga la ata a la casa. Una noche, el gallo dejó de anunciar el amanecer. En lugar de eso, un ruido como de alas golpeando la madera despertó a la niña que tenía la cuna. La madre oyó los rasguños en el techo, los movió como si fueran ramas, pero al abrir la puerta no encontró más que un rastro de plumas oscuras sobre el umbral. La muchacha, cuando la llevaron a la puerta, tenía las manos limpias y los ojos rasgados por el sueño. Nadie pudo probar que ella hubiera salido de la casa. Algunos juraron haberla visto, al amanecer, dependurada de la rama de un árbol cercano, con la falda ondeando como un ala rota. Otros dijeron que la vieron junto a un guajolote en la laguna, alimentando aves con migas de pan. La palabra se dijo finalmente con miedo, Tlahuelpuchi. No se la pronunciaba en voz alta, se insinuaba con un gesto. En la versión más dura de la leyenda, la mujer era capaz de desprenderse como una piel, de encogerse y colarse por la rendija de la cuna, beber la sangre tibia del recién nacido y volver a su forma sin que nadie notara nada. En la versión que prefiero, porque me parece más misericordiosa, la mujer no quería hacerlo. La maldición le venía de una abuela que enloqueció por amor y por hambre, y la obligación de cruzar la noche la heredó como quien hereda un apellido. Sea como sea, la comunidad aprendió a protegerse, con agua bendita, con copal y con bautizos apresurados. Nadie discutía en público sobre los ritos. Se hablaba a media voz con la anciana sabia que sabía de soplos y de cómo tallar una estaca de rosal. Hace 6 años llegamos a Oaxaca. No era nuestra idea inicial. Emigramos por necesidad. La fábrica en la que trabajaba mi hermano cerró. El salario se volvió un recuerdo. Roberto y Silvia vinieron con nosotros. Eran jóvenes, todavía entusiasmados, con la sonrisa de quien cree que la ciudad te va a ofrecer algo mejor. Miguelito nació en la casa de adobe con vigas altas que alquilamos en un barrio donde los techos conservaban la memoria de tejas y de sopilotes. La casa tenía el patio enlosado y un aroma persistente a guisos que alguien había dejado atrás. A mí me gustaba porque en la noche se oía el eco suave de la lejanía, el río, las campanas de la iglesia, el trajín de la gente que vuelve a su casa. Silvia cocinaba moronga desde que llegó.
La primera vez que la vi con la olla negra de hierro parecía una broma. Era una mujer menuda, risueña, que decía que la moronga era consuelo de familia, que en su pueblo se la daba a los recién casados para que se pagaran la boda. Roberto la llamaba mi chiquita, y él se enorgullecía de que su esposa supiera recetas de su pueblo natal. Yo no le di mayor importancia, pero en una semana, en la primera madrugada, el bebé despertó con un llanto que nadie había escuchado antes, un llanto que no cesaba con la leche ni con el arrullo. Al amanecer, cuando la lluvia era solo un recuerdo húmedo en el techo, notamos unas marcas redondas en la sien del niño, como una quemadura pequeña pero perfecta. No era sangre, no había heridas abiertas, eran círculos morados como si alguien hubiese apretado un sello sobre su piel. Llevé a Miguelito al médico del barrio. El doctor encogió los hombros y dijo que podían ser alergias, sarpullidos, quizá una reacción a algo que la madre comía. La gente del mercado miraba con ojos que buscaban lugar donde poner la culpa. Fue doña Refugio, la vecina de al lado, quien dijo en voz baja que había olor a moronga en la casa desde hacía días. «Eso no es solo comida», me dijo con la mueca de quien sabe demasiadas cosas. Al principio Roberto se rió y dijo que la gente era supersticiosa, que las marcas vendrían de los juguetes, de algún golpe. Silvia, cuando la vi, me pidió que no dijera nada al patrón ni al casero. Tenía miedo de perder el trabajo, de que hablar arruinara todo. En la cocina, entre las cazuelas, repetía que la moronga era su receta de consuelo. No quiero que se piense que éramos unos locos. Fuimos racionales en la medida en que la desesperación nos dejó ser. Compramos repelentes, cerramos las ventanas. Cuando las marcas reaparecieron, esa misma semana, la discusión se volvió aguda. «Tenemos que irnos», dije. Roberto me miró con la terquedad propia de quien ha hipotecado la vida por una casa. «Aquí es donde empezamos», murmuró. Silvia bajó la mirada, y en el silencio que siguió, supe que yo no era solo el amigo, sino el que podía empujar. Sentí que si ellos no se iban, alguien tendría que hacerlo por ellos. Les cuento esto con la calidez y la rabia de quien mira atrás y quisiera haber hecho más. Porque cuando doña Refugio entró, la tarde en que lo supe todo, la casa olía a copal recién encendido. Trajo una bolsita de ceniza y me miró a los ojos como si quisiera leer mi destino. «Tienes que bautizar al niño», me dijo sin preámbulos. «No es brujería común, es de familia. Hay heridas que se repiten si no las marcas a tiempo». Silvia negó con la cabeza. «Mi madre nunca me dijo», murmuró. «No quería que lo supieras. Lo escondí porque pensé que era solo una tradición tonta». Sus manos temblaban de la misma manera que a veces le temblaba la cucharilla cuando removía la olla. Roberto, que hasta entonces había sido firme, pareció partirse en dos entre la incredulidad y el miedo. Las palabras de doña Refugio me trajeron la leyenda de Coyoacán al presente. No porque la mujer fuera de allá en realidad, sino porque ciertas maldiciones viajan con las personas, ocultas en las costumbres y en las ollas que se traen de un pueblo a otro. Ella dijo Tlahuelpuchi en voz baja, cuidando las sílabas como quien pronuncia un nombre sagrado y peligroso. Silvia se ronjosó y, por primera vez, admitió algo que nadie sospechaba. Su madre, en el pueblo, había desaparecido una temporada cuando ella era niña. Volvieron con historias de tierras lejanas y una vieja que siempre comía moronga por la noche. «No lo quería decir», repitió entre lágrimas. «No sabía cómo decirlo sin que me dijeran loca». No sé en qué momento dejamos de ser vecinos para ser conspiradores. Fuimos a la iglesia.
Padre Tomás nos recibió con la paciencia de los hombres que han visto de todo y aún así escuchan como si fuera la primera vez. Del bautizo improvisado se hizo en la sacristía, con Miguelito dormido y la mirada de Silvia clavada en la cruz. El sacerdote ungió al niño y nos dio agua bendita. Dijo que la fe era un cordón que se echaba desde la cuna hasta el cielo y que había que atarlo con fuerza. Rezamos más por la costumbre que por la confianza absoluta, y sin embargo, algo cambió en la casa. La sensación de que alguien nos miraba se hizo menos densa por un tiempo. Encendimos copal en la sala, quemamos una rama de romero que doña Refugio había traído y por un par de noches no hubo rasguños en el techo ni marcas en la piel del bebé. Pero las treguas de estas cosas son como sombras que se estiran, muestran dónde hay peligro y luego vuelven a esconderlo. La noche en que el ruido volvió fue una noche sin luna, pesada como una olla de frijoles. Yo dormía en el cuarto de huéspedes. Escuché primero el aleteo, un golpe sordo que parecía venir de la bodega del techo. Después, un sonido fino, como si alguien pasara las uñas por la madera. Me levanté, estaba seguro de que se trataba de algún animal, un gato o una zarigüeya. Abrí la puerta y en el corredor sentí un olor a moronga que subía, tibio y dulzón, como si la cocina hubiera sido el origen de una ceremonia que nadie había autorizado. En la habitación donde dormían, la cuna parecía intacta. Miguelito dormía con la respiración rítmica de los que no conocen miedo, pero cuando acerqué la cara, vi la marca. Otro círculo, más pequeño esta vez, en la parte interna del antebrazo. Un frío me bajó por la espalda. Llamé a Roberto al instante. Él abrió los ojos, me miró como quien trata de recomponer un mapa que alguien ha rasgado. «Nos vamos», dijo sin esperar a que yo hablara. Empacamos como quien limpia una casa de su pasado, ropa, papeles, la cuna. A Silvia le costó dejar la olla de la moronga en la estufa. La agarró con un abrazo como si fuera una madre y la dejó, temblando, en la esquina. Nunca supimos si hubiéramos llegado a tiempo. En el camino al coche, una sombra cruzó el patio y formó, por un segundo, la silueta de unas alas. No escuchamos sonidos, solo la sensación de algo que se perdía en la noche. Llegamos a la casa del hermano de Roberto, que vive en la ciudad. Pensamos que la distancia sería la cura. Al tercer día, en la madrugada, la casa se llenó de golpes que vinieron del techo, como si una mano invisible quisiera abrirlo. Miguelito lloró. Roberto corrió a la cuna y lo encontró con otra marca, esta vez en la nuca. Fue la desesperación en la forma más pura. No era miedo, era la sensación de que la vida de su hijo estaba en manos de algo que no conocía límites. Silvia gritó cuando la vio. No fue un grito de dolor, fue un grito que escupía sorpresa, culpa y una pena profunda. «Fui yo», dijo rota. «No quise, no quise». No podíamos creerla. La obligué a contar la verdad que había encajonado en su garganta desde que su madre había regresado a su pueblo años atrás. Dijo que de niña su madre la había llevado a una ceremonia en la que le enseñaron a cocinar moronga. Dijo que le hablaron de señales, de marcas, de cómo ciertas mujeres cargaban en la sangre la costumbre de alimentarse de otros para sobrevivir. Silvia lloraba y decía que cuando nació Miguelito había sentido algo llamado deseo, una urgencia que la asustó, y que la única forma de controlarlo era cocinar y ofrecer la comida lejos de la casa. «Pensé que solo con moronga bastaba», dijo. «Pensé que si la dejaba en la cocina, si la abría a la noche, eso la calmaría. No pensé que sería para el niño».
Sus manos hicieron el gesto de cubrirse la boca, como si quisiera callar el crimen que aún no tenía nombre. No puedo describir lo que se siente cuando la gente que amas te revela que en su sangre hay hambre ajena. Es como descubrir que la lengua con la que te han besado alguna vez también ha sabido morder. Roberto se quedó inmóvil. Yo sentí que todo mi juicio se iba formando, que la culpa volvía a abrir sus alas sobre nosotros. No atacamos a Silvia, no por misericordia, sino porque la incredulidad es una forma de parálisis. No sabíamos si lo que oíamos era culpa o sueño, si las marcas crecerían o desaparecerían con la luz del día. Llamamos a Padre Tomás de nuevo. Le pedimos que hiciera algo más que bautizar, que nos dijera qué hacer con una mujer que confesaba un secreto que parecía un veneno. Él nos miró, y con la calma que tienen los hombres que han oficiado funerales y bodas, dijo que la comunidad debía decidir, que no podíamos tomar justicia por mano propia. Trajo agua bendita otra vez, rosarios que puso sobre la cuna, y recomendó vigilancia de noche. Doña Refugio sugirió que Silvia se quedara en vela, que quemara copal y que pasara la noche rezando, que no durmiera. Eso la obliga a mantener la forma humana, dijo, y aunque sonó a superstición, lo hicimos porque no quedaban muchas opciones. Las primeras noches, Silvia veló. Se sentaba al lado de la cuna con una aguja en la mano, como si coser pudiera prestar una costura al destino. La vela encendida lanzaba una sombra que se movía más de lo que la brisa justificaba. Y en algún momento, cuando la madrugada estaba en su punto más frío, la vi levantarse y mirar a la ventana como quien escucha un llamado. Se acercó a la puerta y salió al patio. Yo iba a seguirla, pero Roberto me agarró la mano con fuerza y me dijo que no interviniera. Oí un aleteo y luego un ruido seco, como de algo que se desprendía. Silvia regresó con la falda marcada por tierra. En sus dedos, por un segundo, vi una pequeña pluma negra que luego desapareció entre sus manos. No dijo nada, se fue a la cocina, abrió la olla de moronga y la dejó en la tierra del patio. Se arrodilló y con las manos llenas de la salsa oscura comenzó a frotar la mezcla en la puerta de la casa, en la pared, en la cuna, como si fuera a dibujar un sello que nadie vería. La noche siguiente, a eso de las 3, se escuchó un golpe más fuerte. No era ya el aleteo, eran pasos que subían por las vigas como si alguien trepara por dentro del techo. Miguelito empezó a convulsionar, de la manera que solo los niños enfermos convulsionan, movimientos cortos, ojos que se van. Silvia salió corriendo, tomó al niño en sus brazos y lo cubrió con su cuerpo, como si quisiera ofrecerse otra vez. La parte que sigue se me presenta como una película que no me atrevo a reproducir. Gritos, una sombra que cala hasta el hueso y un silencio tan grande que parecía una cubierta de polvo cayendo. Cuando terminó, Miguelito dejó de convulsionar, no se despertó al instante. Roberto y yo corrimos a la cocina y encontramos a Silvia en el suelo, con la cara pálida. Tenía marcas en el cuello, no profundas, circulares como las que había en el bebé. Sus ojos no tenían la misma luz. Murmuró que la criatura la había golpeado, la había besado y que había sentido que algo la atravesaba con frialdad. En el hospital dijeron que fue shock, hipotermia, algo así que la medicina se esfuerza en nombrar cuando no se quiere decir otra cosa. Silvia murió esa tarde, en una cama blanca que había visto otras muertes. No hubo violencia explícita, pero su cuerpo no logró reponerse. Yo estuve a su lado, sosteniendo su mano como quien procura no dejar huecos en el último aliento. Roberto no dijo mucho. Se quedó vacío de palabras, con la mirada pegada a un punto que quizá
Era la cocina donde ella había dejado la olla. En el velorio la gente hablaba en voz baja. Algunos nos miraban con pena, otros con miedo. Doña Refugio trajo una cruz de hierbas que colocó sobre la caja. Padre Tomás nos aconsejó que nos fuéramos de la casa, que lleváramos a Miguelito lejos, que no volviéramos a tocar la olla. La verdad que Silvia ocultó nos dejó una herida que no supo cerrarse. En la casa quedaron la moronga y un olor que persistió durante días como un invitado que se niega a irse. Roberto vendió la cuna, dejó el barrio y se marchó al norte a buscar trabajo. Yo me quedé con la culpa, con la sensación de que pude haber hecho más. A veces me pregunto si la historia de la mujer de Coyoacán no era en el fondo una advertencia que se conduce de generación en generación, una forma de enseñar que hay cosas en la sangre que no se deben ignorar. No he contado todo. Hay un detalle que la gente aún susurra cuando pasan por la puerta de la casa donde vivimos, que en la cocina, entre los casos, quedó una receta escrita en letra temblorosa. No sé si la negra tinta la trazó Silvia o alguien antes que ella. Lo que sí sé es que en la noche, cuando hay viento, hay veces en que un olor a moronga vuelve a subir por las callejuelas, y con él la sensación de que hay historias que no terminan con la muerte de una mujer. Que cuando una costumbre se vuelve hambre, deja descendientes que nadie advierte. No quiero que esto suene a moraleja fácil. No busco venganza ni glorifico el miedo. Quiero que sirva de aviso. Bauticen al niño si nace en la familia. Atiendan las palabras de las ancianas. No subestimen la prisa de una madre por ocultar lo que la avergüenza. Hay secretos de sangre que se propagan como sombras y que solamente la comunidad, con sus rezos y con sus velas, puede atenuar. A veces, aún, cuando la lluvia viene con paso lento, vuelvo a la casa. Me siento en el patio donde Silvia dejó la olla y enciendo un poco de copal. Pienso en Coyoacán y en la mujer que en algún tiempo cocinó para su familia y pagó con su vida la costumbre de su sangre. Pienso en la pluma que vi en los dedos de Silvia y en la forma en que un guajolote se aleja, pesado, en la madrugada. Me pregunto si lo que llamamos maldición no es más que la memoria de las manos que aprendieron a comer en la noche para poder sobrevivir al día siguiente. Si les serví algo con esta historia, compartan sus propias leyendas en los comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita para que las próximas voces también lleguen hasta ustedes. Compartan esto con quien tenga un recién nacido en la familia. Quizá un bautizo, un rosario y un poco de copal sean suficientes para mantener las sombras a raya. Pero antes de que se vayan, déjenme decirles una cosa más, y no la tomen como consuelo, sino como advertencia. La noche tiene memoria. Y a veces, cuando la casa duerme y las tejas susurran, se escucha, muy lejos, el batir de unas alas quejumbrosas. Yo lo escuché aquella última vez, después del funeral, cuando el barrio ya no hablaba de nosotros. Era un sonido lejano, como el aleteo de un guajolote que no encuentra su camino. Cerré la ventana y puse agua bendita en la repisa. Fue un gesto pequeño, no sé si sirvió. Lo único que aprendí es que hay secretos que se heredan y hay otros que se sueltan solo con la vida misma de quien los porta. Lo que quedó de Silvia no lo puedo nombrar sin que me duela. Pero hay otra historia, relacionada y antigua, de la que me prometí no hablar hasta entenderla del todo.
Tiene que ver con una mujer de Coyoacán cuyas noches no eran siempre de moronga, con un guajolote que no era guajolote y con una casa donde las puertas llevaban más de un rosario. Si quieren que la cuente, sabrán que vuelve esta voz. Por ahora, sepan esto, no ignoren las señales. Si un bebé aparece con círculos en la piel, llévenlo a bautizar sin demora. Si una vecina trae copal y palabras ásperas, escúchenla. La bruja de Coyoacán no es solo un cuento para asustar a los niños. Es un nombre que se pronuncia para advertir que ciertas costumbres, cuando se combinan con la necesidad, terminan por comer lo que más queremos. Y esas historias, por más que tratemos de cerrarlas, siguen abiertas como la boca de una olla en la noche. La mujer de Coyoacán de la que hablo tenía nombre y apellidos en los documentos, pero nadie la llamaba por ellos. En la esquina donde el empedrado se vuelve estrecho y las fachadas se inclinan como si escucharan algún canto lejano, la conocían como Doña Estrella. A veces, con menos ternura y más espanto, la llamaban la que guarda los rosarios. Su casa era de adobe y teja rota, y en cada ventana colgaban, como si fueran cortinas, hilos de cuentas y medallas, un mosaico de plata y madera que tintineaba cuando el viento pasaba. Decían que puso rosarios en todas las puertas desde el día en que un niño de la familia agonizó sin que pudieran decir su nombre. Doña Estrella no era una mujer de enorme estatura ni de risa fácil, tenía la voz de quien mide las palabras antes de soltarlas. Trabajaba en la plaza, vendía flores y a veces panes que ella misma hacía para los que no tenían con qué pagar. Era común verla al atardecer con el delantal manchado de harina y una cajita de madera donde guardaba pétalos secos y ramitas de romero. Entre vecinos circulaba la historia de que ella hablaba con las aves y con los gatos, que a las golondrinas les decía cuál era el mejor rincón para anidar y que a los perros les quitaba las pulgas con una caricia. Historias así nacen de gestos mínimos y se agrandan con los años. Lo que nadie contaba en voz alta era el trato que había hecho doña Estrella una noche de hambre, cuando más de la mitad del barrio había ido a la cama con la panza vacía. Las cosechas se habían echado a perder, y los que tenían poco se volvieron más mezquinos. Los que no tenían nada enloquecieron en la espera. Fue entonces que llegó ella a la casa de la anciana del molino, la que vivía sola y supuestamente sabía conjuros de tierras antiguas. Y regresó con un paquete envuelto en trapos que olían a agua de lluvia y a algo más. Una hierba dulce y amarga, un metal de iglesia. Nadie vio lo que se hicieron, pero la mañana siguiente doña Estrella volvió a la plaza con 2 sacos, uno de pan y otro, pesado y oscuro, que guardó en la cocina bajo llave. Esa cocina fue por años fuente de preguntas. En su olla siempre hervía algo negruzco en noches de luna menguante. Un guiso espeso que, al servir, dejaba la lengua como si se hubiera rozado con ceniza. Los vecinos decían que no era moronga común. La moronga que doña Estrella hacía tenía una nota extraña, un recuerdo de campo húmedo y de piel quemada. Y quien la probaba cerraba los ojos como si algo dentro de sí reconociera aquello que se comía y lo lamentara. Ella lo repartía a quien lo necesitara y guardaba silencio cuando le pedían la receta. Si alguien insistía demasiado, ella solamente encogía los hombros y dejaba en la mesa una ramita de romero con un rosario encima. El guajolote no llegó a la casa como animal de corral.
La gente lo sintió primero en el sonido, un aleteo imposible al filo de la noche, como el batir de alas enormes que pasaban cerca de los tejados y que dejaban, a su paso, un olor fuerte a hoja quemada. Dicen que apareció la primera vez cuando el barrio entero se reunió en misa para pedir por los que se habían ido sin nombre. Entre las sombras, una silueta grande y desgarbada se posó en la iglesia. Su cuerpo, cuando lo vieron de cerca, no era exactamente la pluma y la carne de un ave familiar. Tenía la cabeza inclinada de un guajolote, sí, pero sus ojos reflectaban algo humano y profundo. Permaneció inmóvil frente al altar hasta que la gente empezó a rezar, y entonces se fue, dejando tras de sí un rastro de algodón oscuro que olía a carbón y a lluvia. Con el tiempo, la presencia del guajolote se volvió parte de la noche de Doña Estrella. Llegaba a la ventana y aferraba su pico en la madera como quien pide permiso. Otras noches doblaba la esquina con pasos tan grandes que el polvo del callejón se levantaba y los viejos decían que la calle crujía de nostalgia. Algunos, los más curiosos o más borrachos, intentaron seguirlo. Quienes lo hicieron juraron que el animal los condujo hasta un solar donde había una cruz sin flores y un conjunto de rosarios clavados en la tierra. Allí, bajo la cruz, encontraron restos de algo que olía a tierra removida y a medicina, y al regreso la garganta les ardía como si hubieran estado hablando con el fuego. Lo que pocos supieron, y lo que se quedó entre las paredes de la casa, es que Doña Estrella conversaba con ese guajolote. No con palabras, quizá, siempre fue cuidadosa en no hacer demasiado ruido, pero con ofrendas. Colocaba al pie de la ventana una hoja de maíz, una cucharada de su moronga y, algunas noches, una cuenta de rosario. El guajolote se inclinaba, recogía el ofrecimiento y picoteaba con un cuidado que a ella le parecía casi reverente. Después de comer, se acurrucaba en el umbral y miraba a Doña Estrella como quien mira a un pariente que no se ha visto en toda la vida. Aquello bastó para que los que la observaban dijeran que la mujer había hecho un pacto. Algo a cambio de qué, nadie lo decía abiertamente. La primera vez que el pacto se mostró por lo que era, sucedió con un recién nacido. No era de Doña Estrella, pero ocurrió en su calle. La esposa de un jornalero tuvo un parto prematuro en la madrugada de un jueves. El bebé llegó con un tinte pálido y círculos casi perfectos en la piel alrededor de las muñecas y del cuello. Los viejos murmuraron que eran marcas de linaje, huellas que no se apagan con jabón ni con agua bendita. Alguien corrió a la casa de Doña Estrella y le pidió ayuda. Ella abrió la puerta con el delantal manchado y, sin preguntar, preparó una olla pequeña de su guiso y bajó hasta la cuna. Tomó al bebé entre las manos y le acercó al pecho una cuchara pequeña para que probara. Fue un gesto que el barrio observó en silencio. La mujer dio al niño aquello que, decían, le pertenecía por derecho de vecindad. El bebé sobrevivió esa noche. No fue que mejorara de inmediato, ni que su color cambiara a la mañana siguiente. Lo que pasó fue más sutil. A la luz de la vela, la madre vio cómo los círculos en la piel perdían definición hasta quedar apenas como sombras. Los vecinos respiraron aliviados y la historia empezó a girar. La moronga de Doña Estrella había salvado al niño. Pero las historias se fragmentan en el boca a boca. Los mismos que celebraron la vida del bebé fueron los que, semanas después, comenzaron a decir que algo había cambiado en el niño, que por las noches su llanto era como el de alguien que recuerda otra casa, que sus ojos, cuando se abrían, miraban más allá de las paredes y seguían un punto en la oscuridad donde nadie más veía nada. Esa manera de mirar se heredó, decían. No era un contagio de la piel, sino de la memoria.
Algunos atribuyeron la mirada a la cercanía con la muerte que aquel niño había tocado. Otros, más oscuros, susurraron que el pacto con el guajolote pedía algo en devolución, y que la devolución se hace a cuentagotas, como quien paga una deuda con cuotas pequeñas pero constantes. Nadie quería decir explícitamente qué clase de pago. Las palabras se enredaban y caían en la garganta. Sin embargo, el rumor creció hasta mezclarse con las historias antiguas y los relatos de curanderos. Cuando un trato se hace para calmar el hambre, algo de esa hambre se queda dentro de quien es alimentado. Silvia aprendió la receta de Doña Estrella. No es que la mujer le enseñara con manual, más bien la receta venía en la forma de miradas, de movimientos de manos que ella repitió una noche después de ver cómo se servía el guiso en una cacerola vieja. La pluma que yo vi en los dedos de Silvia, la forma en que arrugaba la letra, fue traída de aquella cocina. Cada tacho tenía una cucharada de memoria y una pizca de secreto. Así se transmiten las cosas que avergüenzan, como recetas que se escriben en letra temblorosa y se esconden entre los platos, y así se enquistan en la casa y en la sangre. Hubo una noche en que fui hasta la calle donde vivió Doña Estrella. Las tejas estaban rotas y la casa parecía más baja de lo que mi recuerdo la hacía. Los rosarios colgaban como guirnaldas que nadie había quitado. Me detuve en el umbral y por un rato pensé en golpear, pero unos pasos más allá escuché el aleteo. No era grande como lo recordaban los viejos, ni tan tenue como los rumores lo pintaban. Era un sonido que venía de una forma que no era del todo ave y no era del todo hombre. Me quedé inmóvil y por un segundo tuve la certeza de que si hubiera entrado, habría encontrado algo que no me pertenece nombrar. En vez de eso, me incliné y recogí del suelo un trozo de papel humedecido, una palabra apenas visible. No olviden. Teníamos la receta de Silvia en la cocina de la otra casa, y tenía la letra temblorosa de alguien que escribe de memoria. Teníamos el rumor del guajolote que no siempre fue ave, y teníamos los rosarios en la puerta. Y por debajo de todo, la sensación de que hay tratos hechos para salvar la carne que con el tiempo acaban reclamando trozos del alma. Caminé de regreso con el papel en el bolsillo, sabiendo que, si seguía, me arriesgaba a ver más de lo que mi lengua estaba dispuesta a decir en voz alta. No era valentía lo que me detuvo, era respeto. Algunas cosas piden ser escuchadas en su propio tiempo. Entonces guardé el papel y me prometí buscar a quien aún recordara, un niño, hoy viejo, que hubiera sido testigo o un vecino que no hubiera emigrado. Pero la memoria de las calles no se deja atrapar tan fácil, y hay voces que solo hablan de madrugada, cuando el barbecho de la ciudad se queda dormido, y las tejas pueden susurrar sin testigos. Escuché esas voces en la lluvia que cae sobre la casa donde aún huele a moronga. Escuché la promesa rota y la costumbre enseñando a la costumbre. Y supe que aquel guajolote, aquel pacto y la receta que Silvia dejó en letra temblorosa eran piezas de una misma madeja que todavía tiraba hilos hacia nosotros. No afirmo que todo esto explique lo que pasó con Miguelito, ni que justifique lo que Silvia hizo. Solo digo que las raíces de esas prácticas son antiguas, hechas de hambre y de astucia, y que la línea que separa el resguardo de la transgresión a menudo es tan fina como un cordón de rosario. Quedé allí, con el papel en la mano, y pensé en la mujer que quizá no fue bruja ni santa, solo alguien que aprendió a usar lo que tenía para que su familia no muriera de hambre. Pensé también en cómo la comunidad, muchas veces, tapa la vergüenza con rituales. Una vela aquí, un rosario allá, un bautizo apresurado. Las prácticas persisten porque sirven, porque curan el miedo, aunque no siempre lo curen todo.
Tal vez me dije, lo que hace falta no es tanto quemar el cuaderno de recetas como mirar de frente a las heridas, llamar a quienes puedan sanar, hablar los nombres que han sido borrados, traer la luz donde la sombra se ha asentado. No avancé más esa noche. Guardé el papel y regresé a mi casa. Pero la historia de Doña Estrella quedó conmigo, pequeña y persistente, como las ascuas que no termina de apagarse. Algún día pensé, tengo que volver y preguntar todo lo que callé. Saber el nombre verdadero del guajolote, si alguna vez hubo devolución que bastó a pagar el trato, y por qué los rosarios siguieron colgados aun cuando ya no había quien los rezara. Mientras tanto, en la cocina de la casa donde crecimos, la receta seguía siendo un testigo silencioso, una letra temblorosa pegada entre los casos, y el olor que vuelve cuando la lluvia hace memoria. Y así, con más preguntas que respuestas, vuelvo a la noche y al sonido de unas alas quejumbrosas, que no son siempre ave y que no siempre son hombre. Aprendí a respetar esas noches, aprendí a dejarle su sonido y a susurrar un rosario cuando siento que la historia se inclina demasiado hacia la oscuridad. Porque hay cosas que la comunidad puede mitigar y hay otras que solo la verdad, dicha en voz clara, puede hacer retroceder. Por eso busco ahora rostros que recuerden, palabras que expliquen, y la sucesión de gestos que pueda deshacer lo que la costumbre, por hambre o por miedo, tejió en el tejido de los días.